Hasta aquí llegamos con las noticias en subrayado. Le damos paso ahora a la tarde en casa con el regreso de una dupla radial que ahora estarán en escena entonces en Canal 10. ¿Cómo estás? Muy bien. Claro, pues ahora estoy solo. Te referís a Nicolás Lucid. Exacto, ¿no está él? Está, sí, pero en el otro set. Lo que pasa es que hoy empezamos con un panel. Uno de ellos es nuestro querido compañero y colega Nicolás Lucid, compañero de Carve y de Subrayado, pero también está Liliana Brasinskas, conocida activista, feminista de mucho tiempo, Claro. también ex compañera de alguna tarea aquí en el canal, la psicóloga forense Adriana Savio. Y hoy vamos a tener un tema, no es de esos temas agradables de tratar, pero sí de esos temas que cada vez que sale un caso de explotación sexual y de abuso infantil nos conmueve a todos. Exacto. Y aparece la intervención de la justicia, las polémicas sobre las penas que pone la justicia, a veces con penas que la gente interpreta que son muy leves para el tipo de delito, ¿no? Exacto. Y bueno, en el marco además de un aumento importante que se ha registrado en estos últimos tiempos de las denuncias de abuso sexual y violencia contra niños y niñas, ¿verdad? Que nos da la sensación, a veces, che, pero estamos cada vez peor. Por otro lado, se dice, bueno, no, por suerte, dentro de la desgracia ahora hay un mayor, no solo una mayor rigor en el registro, mayor sensibilidad frente a estos temas. Pero bueno, vamos a tener también en el móvil con Magdalena Correa al doctor Ignacio Durán para hablar precisamente desde el punto de vista penal de las penas que se imponen a estos delincuentes, que a veces también causan indignación porque se interpretan como que son penas muy leves para el tipo de delito, ¿no? Está claro, sí, un tema que es muy complejo también y controversial, solamente reconociendo, ¿no?, que hasta hace muy poco el niño y la niña no eran sujetos de derecho y muchas veces eran desacreditados, ¿no?, que es otro de los puntos también en este caso de denuncias que muchas veces no se les cree cuando en realidad lo que se sabe es que el abuso sexual infantil es mucho más grande de lo que está a la vista, ¿no? Abuso y explotación, que ya es otra, bueno, digamos, todo caso de explotación hay un abuso implícito, desde luego, ¿no? Muy bien. Bueno, Gerardo, te dejamos entonces. Dale, gracias. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Y también vamos a tener, cambiando de tema, ¿no?, a la presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón. El nacionalismo ha sido protagonista de distintos hechos políticos esta semana. Uno de ellos, la decisión de la mayoría de su directorio, no por unanimidad, pero sí por mayoría amplia, de reeditar la experiencia del partido de la Concertación solo para Montevideo. La decisión fue de todo el directorio, pero solo para Montevideo, para competir nuevamente en las departamentales de 2020, conjuntamente con el Partido Colorado y quizás con alguna otra agrupación. Vamos a recibir entonces sobre el final a Beatriz Argimón. Ya nos vamos con nuestro panel, pero antes tengan presente que la carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural. Miren esto. Productos libres de gluten de altísima calidad, con menos grasa, más sabrosos y sanos, elaborados con carne fresca y natural, chorizos, frankfurter, salames, mortadelas, lomitos, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío, hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Bueno, le damos la bienvenida. Es una enorme alegría reencontrarnos con Liliana Brasinskas en este mismo estudio. ¿Cómo estás, Lilian? Bienvenida. Pasan los años y nosotros aquí estamos. Y estamos cada vez mejor. Nico Lucid. Bueno, nos vemos todos los días, pero sí, claro, un gustazo. Un gusto de estar juntos. Habitualmente nos acompañás también aquí en... ¿Cómo no? Pero hoy, más que nunca, muy contento de estar con este panel y para hablar contigo de temas que importan. Y con Liliana y con Adriana Savio. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo Bienvenida. estás? Gracias también Gracias a ustedes por la invitación. por acompañarnos. El tema no da como para estar muy contentos, porque es un tema terrible, pero son de esas cosas que uno interpreta, que cuanto más casos conocemos, lo que estamos haciendo es encontrarnos con la cruda realidad. Antes, este tipo de temas tenían toda una serie de barreras que impedían que tomaran estado público. Barrera de prejuicios, de falta de garantías y de derechos, sobre todo para los más vulnerables. Pero bueno, vamos a venir enseguida. Las invito a que veamos un tape para podernos encuadrar en este tema de la explotación sexual y el abuso infantil.
La justicia de Canelones dispuso la prisión preventiva de un hombre que abusó sexualmente de su hijastra. Es una historia de horror, de sometimiento, abuso, violación, que comenzó cuando la niña tenía 10 años y tuvo 2 hijos con ella. Luego de los efímeros primeros años de convivencia con su padrastro, al que trataba y quería como un padre, ya que al biológico jamás lo conoció, comienzan los años oscuros de miedo y sometimiento sexual. Al comienzo manoseos, para pasar luego a relaciones sexuales explícitas, señaló la Fiscalía. Un hombre fue condenado a 9 años de cárcel por la violación de su sobrina durante 13 años. La madre le entregó a la niña a su hermano cuando él tenía 63 años y la niña 12. Ahora tiene 25 años ella y 2 hijos. Todos los operadores judiciales coinciden en este tema. Los juzgados penales y los de familia especializados deben atender cada vez más casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. No sabemos si es un aumento de casos o un aumento de denuncias. Lo que sí sabemos que hay situaciones que antes se callaban o se ocultaban por el bien familiar, digamos, un malentendido bien familiar, y hoy en día, por fortuna, esos asuntos empiezan a salir a luz. Según informó la fiscal especializada en delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género, Sabrina Flores, el próximo 6 de mayo en Montevideo se creará una nueva fiscalía especializada en abuso sexual. Su creación se debe al aumento de casos registrados en el último tiempo y la atención que merece. Según datos aportados por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, se atienden 11 casos de violencia contra la niñez por día y 2 de ellos son por abuso sexual. Bueno, ¿y cómo estamos con relación a la penalización de este crimen, de estos delitos? Adriana, tú me hacías un comentario precisamente sobre las disposiciones legales. Según el Código Penal, en el artículo 276 del Código Penal, en realidad si no existe escándalo público, no habilita la denuncia de circunstancias de delitos sexuales como lo es el abuso sexual infantil, por más que exista y se genere dentro de la órbita privada del domicilio. Esto, de alguna manera, lamentablemente, habilita o promueve en muchas circunstancias a que se den casos lamentables y penosos, como este caso de, que estuvo trabajando la Fiscalía de Durazno, con el caso de la sobrina y este tío que perpetuó a esta muchacha, que todavía encima, a su vez, también, diríamos, sufría de una discapacidad, ¿no? ¿Verdad? Claro, pero hay uno de los casos donde, además, la víctima esperó que muriera su madre para hacer la denuncia, porque se trataba de una pareja de su madre, quien además era padre de 2 hijos, un hombre que abusaba de ella desde que era una niña prácticamente, sí. ¿no? De todas maneras, con la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres y de Géneros, eso se corrige, ¿no? Porque se amplían la categorización de delitos y la descripción de delitos que van más allá de la violencia intrafamiliar y doméstica, como la teníamos en el 2002, y efectivamente abuso, acoso, tanto en el ámbito familiar, educativo, laboral, también se han incorporado como una de las dimensiones, ¿no? Y la Ley de Explotación Sexual también lo incorpora. El problema es la naturalización del fenómeno. Claro, lo que nos sorprende es lo reciente. Que lo que plantea la compañera Lilian, se aplique en la realidad. Claro. Cuando nosotros vamos al ámbito de los juzgados, tanto sea especializado en familia o penal, nos encontramos con que muchas disposiciones, muchos tratados que nuestro país trata de cumplir y firmar para estar cubriendo una cantidad de circunstancias en contra de este tipo de delitos siniestros, no se cumplen de alguna manera. Y cuesta mucho llevarlo a la realidad, ¿no? Que la gente, las víctimas, sepan que existe este amparo legal, ¿no? Exacto. Sí, yo lo que creo siempre es la duda cuando empezamos a medir estos fenómenos, si son fenómenos nuevos, o si en realidad estamos asistiendo al nuevo fenómeno. Primero, reconocer que esto no es una práctica normal. Exacto. Segundo, dar el paso de denunciar cuando en realidad muchas veces a quien estás denunciando es el entorno de tus vínculos, es el entorno de tus afectos. ¿Tú hablabas de la ley de violencia doméstica? La nueva, que es la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres y de Género del 2017. Porque hay una paradoja. Fueron mujeres las protagonistas centrales de estos 2 terribles casos y, en definitiva, eslabón clave
en el abuso que se perpetuó para sus hijas, en definitiva, ¿no? Una que murió sí. y finalmente la otra que fue procesada. Es un fenómeno muy llamativo lo que estás nombrando, porque inclusive desde el punto de vista clínico está apareciendo de manera muy frecuente la figura femenina, obviamente materna, asociada a un elemento mucho más misógeno, ¿no? Más persecutorio en contra de la figura femenina de las hijas. Si me permiten, mujer contra mujer. Claro. Exacto. Tenemos que ir al móvil. Allí está Magdalena Correa con el doctor Ignacio Durán para tener un abordaje desde lo penal, desde lo jurídico. Sobre este tema, Magdalena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a los panelistas también. Bueno, recién dialogaba con Ignacio Durán respecto a las penas previstas en el Código y algunas reformas que se han hecho, o por lo menos nuevas contemplaciones que hay dentro del Código. Pero, por ejemplo, la explotación sexual tiene un máximo de 6 años y el abuso 12 años. Vamos a conocer los detalles, por lo menos cada una de estas especificaciones que se hacen respecto a la violencia, a la explotación sexual, al abuso infantil. Ignacio Durán, bienvenido. Muchas gracias, un gusto. Bueno, recién hablaba respecto, por ejemplo, a la explotación sexual. ¿Qué especificaciones se pueden hacer al respecto y qué es lo que prevé la ley? Y bueno, esto habla básicamente cuando refiere a menores, es la ley 17815 y es más que nada cuando se explota a niños menores o incapaces a través de difusión de redes sociales o el comercio de imágenes. Hay 2 delitos en ese caso y las penas ahí van de penas de prisión, en algunos casos de 12 a 24 meses y las máximas que se contemplan en la ley son de 6 años. ¿Para qué casos puntuales? ¿Cómo una persona puede identificar un caso de explotación sexual hacia un niño? Bueno, eso a través de lo que se llama el Departamento de Delitos Tecnológicos de la Policía, que la verdad que hoy tiene infraestructura y trabaja bien. Hay obviamente algunos casos que quedan impunes porque se realizan a través de servidores públicos o de redes Wi-Fi en común, que a veces se hace complejo detectarlo, pero hoy creo que está bastante avanzado ese tema y ya te digo, quien filmara a un menor o quien le pidiera a un menor que hiciera determinada conducta sexual y realice comercio con eso o simplemente para satisfacer un acto libidinoso queda contemplado en esa ley. Y yendo al abuso, ¿qué especificaciones se tienen que hacer? Bueno, el abuso, curiosamente, lo hablábamos recién fuera de cámara, a través de lo que es la ley de género basada en violencia a las mujeres de diciembre de 2017, creó varias figuras de abuso que antes no estaban legisladas en el Código Penal. Las figuras típicas que contemplaban situaciones como esa eran o la violación o el atentado violento al pudor. Pero esta ley creó varias figuras de abuso que son el abuso típico, está el abuso especialmente agravado y está incluso el abuso, como te decía recién, sin contacto corporal, que es cuando vos, para satisfacer un acto libidinoso personal, por ejemplo, le exigís a un menor mediante violencia o amenazas que, por ejemplo, se masturbe. Esos son actos que no requieren ningún contacto corporal, pero son considerados por la ley 19580 como también un delito de abuso. ¿Y a nivel de penas cómo es? Bueno, los guarismos ahí sí son un poco más severos, por más que también lo conversábamos recién. Acá lo que ataca es el bien jurídico tutelado, como decimos nosotros, es el pudor personal e incluso para algunos autores es la libertad sexual. Pero estos son delitos que ofenden a la sociedad y generan un repudio y una repugnancia muy grande en la sociedad, por eso es que generalmente se ha tratado de legislar con penas más altas. En estos casos, por ejemplo, el del abuso especialmente agravado tiene una máxima de 12 años, pero si concurren para ese delito menores, tíos, tías, ascendientes o alguna otra circunstancia, también esa pena se puede elevar hasta entre un tercio más todavía. O sea que podría llegar a más de 12 años en algunos casos. Hay casos recientes que tuvieron 9 años, algunos penas de prisión domiciliaria. ¿Qué evaluación se hace sobre ese tema como abogado en este caso? Bueno, creo que va un poco de la mano de lo que te decía recién. Creo que nunca va a alcanzar para la sociedad, incluso está eso como íncito en todos, que bueno, cuando se da una pena y se involucra a un menor, como que la sociedad queda con gusto a poco y que se podía haber tomado otro tipo de medidas. Y generalmente para la gente lo que más colma es que haya penas y más penas y más penas. Creo, como operador judicial y vinculado a esta situación, creo que no es la solución, más allá de que sí entiendo que la ley 19580 creó figuras que antes estaban bastante dispersas, que no estaban contempladas y que en caso de menores siempre partan de una pena mínima de prisión, o sea, de 2 años para arriba, creo que ya está diciendo mucho.
¿Como abogado he recibido consultas al respecto de abuso infantil? Sí, he recibido e incluso me ha tocado patrocinar un caso en donde una persona me manifestaba que él no tenía nada que ver y yo son delitos que son muy particulares, muy difíciles de atender y bueno, me tocó una experiencia personal que en el medio de la audiencia tuve que abandonar el caso porque son temas que si yo reconozco o si yo logro que la persona se sincere y que te diga soy el responsable, dame una mano. Por ejemplo, yo son delitos que no trabajo, pero porque personalmente no lo podría hacer. Esto no quiere decir que no haya un derecho de defensa, ni mucho menos. Simplemente cómo me sentiría yo ante una situación así. Y me tocó un tema hace no mucho, donde la persona me decía que no, y en audiencia mismo quedó probado que la persona sí había sido el que cometió el delito y le pedí disculpas a la jueza y dejé la sala de audiencia. O sea que ahí pesa más lo personal tal vez que lo profesional. Y bueno, lo que pasa es que por suerte uno en el ejercicio liberal puede elegir qué trabajar y qué no trabajar. Entonces, más allá de que, como te decía recién, toda persona tiene derecho a defensa, también hay que saber cuándo uno se siente capacitado para trabajar y para asesorar con responsabilidad, porque la persona que haya cometido el delito merece el mismo asesoramiento y la misma dedicación que cualquier otro. Hay delitos que por mi forma de ver las cosas y por mi forma de ser, yo no me siento cómodo a la hora de trabajarlos y bueno, estos son delitos que, como te dije recién, generan mucha conmoción en la sociedad, mucha repugnancia y bueno, hay que ser hay que tener mucha valentía para encarar una situación así, donde se involucra a un menor y bueno, y donde por el otro lado está la posibilidad o no de que tu defendido vaya a prisión. Desde su punto de vista, ¿habría que rever las penas para estos casos? Estas penas son... O sea que son bastante nuevas. Sí, son muy recientes, ya como te dije recién, son de diciembre de 2017, introducidas por la ley de violencia hacia las mujeres por la cuestión de género. Yo creo que no hay que modificarlas. Si uno las aplica bien y aplica los guarismos que están allí previstos, e incluso se modificó un artículo que prevé especialmente agravantes para en caso de que concurran menores. Entonces las penas, si bien en algunos casos uno puede considerar que son guarismos muy bajos, si se dan un cúmulo de agravantes pueden llegar a ser penas sensiblemente más altas, precisamente por involucrar a menores. Entonces yo creo que si se comete el delito y se aplica la ley en forma, creo que puede satisfacer lo que la sociedad está buscando. Doctor Ignacio Durán, le agradecemos este contacto con La Tarde en Casa. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, Gerardo. Muy bien, gracias Magdalena, gracias también al doctor Durán. La penalización es la adecuada, decía el doctor Durán. Si se dan una serie de agravantes previstos en la ley, la pena puede llegar a ser de mucho tiempo. Pero tenemos siempre la sensación de que la penalización que se le da a algunos de estos delincuentes es menor a la gravedad del delito, ¿no? Se formalizaron a las personas acusadas, ¿verdad? En realidad, Adriana, tú no podrás ayudar, pero no está completa, digamos, la sentencia, pero están con prisión preventiva o prisión domiciliaria la mayoría de los responsables. El juez tendrá que dirimir. Pero a propósito de lo que decía Lilian hace unos minutos, aquí uno de los casos por lo menos, pero estimo que mucho se está trabajando con las unidades de violencia doméstica a nivel local, que fue parte de una promoción y una iniciativa política muy contundente que surgió en los últimos años en Uruguay. Y eso es una novedad positiva. ¿Cómo emergen estos casos? Porque a uno le da la sensación de que esto es la punta del iceberg, o que es una parte pequeña de otros muchos casos de abuso, tal vez no tan crudos o contundentes, tal vez otros sí, que no los conocemos, ¿verdad? Sí. Yo tengo interrogantes de distinto tipo, una de carácter clínico, psicológico, porque siempre nos planteamos, ¿son normales estas personas? ¿Cómo es posible que un hombre, bueno, en este caso aparece lo de la mujer también, sea capaz de abusar de un niño o de explotar sexualmente, a veces hasta miembros de su familia, ¿no? Pero luego está lo que decía Adriana, Lilian, con respecto al rol que encontramos que cumplen también las mujeres. Sí, yo quiero hacer tres puntualizaciones. Una de ellas es, avanzamos en materia de normativa ahora. La ley no es mágica, ¿no? Si la ley no va acompañada de presupuestación. Pero expresa una nueva sensibilidad frente a estos temas. Claro, lo que sí expresa es el reconocimiento del contrato social de que esto es un delito. Y esto creo que aclara. Después tenemos toda la discusión si solo con penalizar y mandar a todo el mundo a la cárcel alcanza, o si en realidad lo que estamos queriendo de alguna manera es volver a insistir como que estos son casos de subhumanos,
subseñores aislados de la sociedad que tienen este tipo de conducta, o si en realidad frente a lo que estamos, que es lo más preocupante, es una práctica extendida donde en realidad solo estamos viendo emerger los casos más graves y cómo damos cuenta de que esos casos en realidad no tenía el Estado un mecanismo de atenderlos, denunciarlos, repararlos y corregir. Por otro lado, yo estoy de acuerdo que es importantísimo ver el rol de las mujeres en todas estas situaciones. Pero yo no quiero invisibilizar que acá los perpetuadores del abuso, los perpetuadores de la explotación, los que consumen lo que se llama explotación sexual infantil, son en su amplísima mayoría varones. Y lamentablemente esto da un fenómeno que es estructural. Esto quiere decir que mucha gente con la cual nosotros socializamos todos los días tiene este tipo de prácticas con una doble moral en cómo las condena de repente públicamente y cómo la practica en lo privado. Y de alguna manera el silenciamiento, la complicidad de alguna forma de los entornos familiares, los entornos comunitarios. O sea, muchas veces vemos estas situaciones o tenemos dudas de que puedan existir y mucha gente mira para el otro lado, ¿no? Lilian tenía cosas para puntualizar, pero esto que Lilian describe a nivel familiar, humano y en la situación personal, hay una expresión hipócrita a nivel de la sociedad en general. Yo estoy mirando los números. Estos son problemas con los niños. Uruguay tiene un problema con los niños realmente muy serio, muy serio. La pobreza infantil es el núcleo mayor de pobreza en Uruguay. La pobreza en Uruguay está concentrada en los niños. El promedio de la pobreza en Uruguay es un 8%, es mínimo histórico, pero en los niños de 0 a 6 años es un 17%. Viste que siempre se dice, los niños no votan, los adultos sí, los adultos mayores también. Claro, entonces... Porque Lilian lo hace muy bien en la descripción desde el punto de vista de género, pero en definitiva estamos hablando acá de una situación abyecta, una sordidez brutal de una mujer que en estos dos casos, digamos, abusa, constituye y perpetúa un abuso de parte de parientes. Muy probablemente, si veamos la historia, provenga de una situación de abuso, haya pasado por esta historia de chica y esa sea la práctica que muchas veces hay que analizarlo transgeneracionalmente, sin lugar a dudas, y también hay un elemento desde lo clínico que tú me preguntabas, que tiene que ver con que... es una persona clínicamente normal. Pueden haber varios cuadros desde lo clínico. Claro. En realidad lo que nos encontramos es con una estructura perversa. Es alguien que en realidad disfruta haciendo algo que sabe perfectamente bien que no corresponde y que lo transgrede, una línea que transgrede, ¿no verdad? Después aparece todo el elemento jurídico. Es importante eso. Sí, la persona, el victimario, el delincuente, sabe que lo que está haciendo está mal. Claro que sí. Incluso de acuerdo a sus propios parámetros de conducta. Claro que sí, claro que sí. O sea, claramente hay una seguridad y una conciencia. Por eso estamos hablando de un trastorno de personalidad en la mayoría de los casos. Igual, a ver, yo no quiero entrar en esto de etiquetar. Eso no lo hace inimputable. Exacto. O sea, el elemento de la conciencia de lo que se hace en la mayoría de los casos está más que presente. De hecho, se elige una víctima desde el punto de vista victimológico forense específica que es, la mayoría de los casos, infantil. O sea, alguien que confía en el abusador. Por eso es un abuso y no una violación. Hay una paradoja porque en uno de los casos, y me animo a decir que tal vez en más de uno, la víctima tenía, digamos, alguna deficiencia mental o de ese tipo. Bueno, y hay una disminución de sus capacidades por ser niño, por ejemplo. Por supuesto, está todo asociado. Evolutivo. Sí, sí. Exactamente. Es realmente muy sordio, muy abyecto. Pero también... De todas maneras, sobre eso, justamente el año pasado hubo en Facultad de Psicología un seminario, porque no podemos poner todos los casos y todas las situaciones en las mismas bolsas. Habrá desde patologías severas, que habrá que abordarlas desde una manera, hasta sociopatías importantes, o prácticas donde en realidad existe un margen de habilitación para hacerla. Mi gran pregunta es, ¿qué lleva? Cuando vos estás enfrente de alguien que está en una situación de vulnerabilidad, lo que está en pasa una es que tú situación de acabas poder... ¿Qué lleva a que en lugar de generar la empatía, la protección y el cuidado, habilita una situación? Pero acá aparece un dato que nos falta. Nos falta en todos los casos, por ejemplo, de violencia de género. Desde el punto de vista, que sería bueno ver si es que se releva. Tomamos todos los casos de violencia contra la mujer basada en género. ¿Cuántos tienen que ver con prácticas que, bueno, yo qué sé, el tradicional
la maté porque era mía, o era mi mujer y se me quiso ir, o me traicionó con otro. Provocó, lo claro. quería. ¿Y cuántos son casos donde el elemento patológico o también el propio hombre, como en el caso de la mujer, fue víctima de algún tipo de abuso o de normalización de violencia, ¿no? Ese dato no se difunde habitualmente. Lo que pasa que, a ver, el elemento patológico es una manera de darle nombre. Claro, claro. De alguna manera estamos hablando de delitos que se perpetúan y nacen por malas prácticas cotidianas. Claro, claro. Por ejemplo, el atentado violento al pudor, que es, diríamos, como figura jurídica en planos públicos, también existe dentro de los hogares. Cuando, por ejemplo, figuras de autoridad se pasean en paños menores o directamente sin ropa interior adelante de niños, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, a ver, es como un fenómeno multicausal que hay que analizar, diríamos, sus variadas vertientes. Por otra parte, si estamos hablando de sujetos, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Lilian, pero en otro término considero que en un punto sí hay una desconexión en la mente de los sujetos que llevan adelante, diríamos, circunstancias y perpetúan circunstancias de abuso, diríamos, sexual infantil, ¿no verdad? O sea, si lo tenemos que hablar desde el punto de vista clínico, claramente hay una cuestión que tiene que ver con esto de la demencia, entre comillas, moral. O sea, no hay una conciencia de que hay una norma moral que nos ampara a todos, que es básicamente de convivencia, como por ejemplo, claro, no tendrás vínculos sexuales con tus hijos y con los seres que están en tu medio de núcleo familiar, que estos sujetos no respetan, perpetúan, o sea, transgreden, y muchas veces, en la mayoría de los casos, lo que se ve es un disfrute de alguna manera. Está claro. ¿De Tenemos acuerdo? que hacer, vamos a la pausa, seguimos por supuesto ¿Cómo no? hablando sobre este tema. ¿Tenés problemas con tu cortina de enrollar? Hacé como Cairo y Petru, modernizate y llama a Cortifaz. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación y si tenés en madera te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifaz.com.uy.